Bien, chicos, quien les habla nuevamente el profesor Carlos de la Torre, un amigo para todos ustedes en todo lo que se les pueda servir. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se va a denominar, estamos en la lectura, es la actividad que está haciendo esta señorita. Esta señorita está haciendo una actividad que usted va a realizar porque usted va a ser ingeniero, usted va a ser médico, usted va a ser contador, usted va a ser abogado. Entonces, la actividad de lectura es una actividad muy importante en la actividad profesional. El tema del día de hoy es la lectura. Es la lectura. Este es el tema del día de hoy. Hoy vamos a trabajar la lectura. Cuando uno lee, a veces no entiende el mensaje o lo que el autor nos quiere decir. Y muchas veces sí lo entendemos. Ojalá que se me esté captando, ¿no? Muchas veces, oye, ¿qué mensaje me quiere dar el autor? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y otra vez al toque captamos. Ahora, ¿por qué se da eso? Por diversos factores. A veces los textos son muy difíciles en sí, y otra vez es porque no aplicamos ciertas técnicas o métodos, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver sobre la lectura. ¿Qué es la lectura? ¿Qué se entiende por la lectura? ¿Qué entendemos por la lectura? La lectura, obviamente, es una actividad, pero no física, sino intelectual. Leer no es correr, no es saltar, que son actividades físicas, sino es una actividad intelectual en donde se va a tratar de comprender un conjunto de signos, palabras, gráficos, símbolos, y que van a exigir que tú uses una serie de habilidades mentales. Y eso va a permitir que tú captes el mensaje que el autor te quiere brindar. Esto también va a ayudar a incrementar tus conocimientos, a vivir emociones. Por ahí escuché que quien lee vive varias vidas, vive varias aventuras, pero quien no lee, su vida es monótona, vive una sola vida. Para analizar esto de la lectura, te estoy proponiendo este fragmento para que lo leas. Léelo, por favor, te voy a dar un par de minutos. Léelo y analízalo. Correcto, Maricielo, es para la interpretación profunda del contenido. Bien, me avisas si terminó de analizarlo, por favor. Me pones listo si tú crees que ya terminaste de analizar el texto. Voy a activar, vamos a ver cómo funciona. Voy a activar los micrófonos. Ya voy a activar, permitir que ustedes activen los micrófonos.
Listo, listo, dice. Piero me dice listo, Homero me dice ya, profesor, Andrea listo, Isaac listo, Alison listo, sí, listos, listos, todo, Fabricio, David, correcto, excelente. Pues si ya está listo, pues vamos a comenzar, pues, estamos con el análisis. A ver, vamos a comenzar con el análisis. El texto comienza de la siguiente manera. El texto dice, cuando en un cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre la fe y la razón, en virtud de considerarse que la primera no debía ser contaminada por el elemento racional, se produjo un hecho tan comprensible como paradójico. Desligada de lo que estaba íntimamente vinculada a ella, la razón terminó por cobrar una completa autonomía. Hasta acá es la lectura. Voy a analizar esa primera parte. Dice, cuando en un cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre la fe y la razón. Entonces, hubo una ruptura entre fe y razón. Entonces, uno quiere entender, si hubo una ruptura entre la fe y la razón, ¿qué podría entender? Que inicialmente, ¿cómo estaba la fe y la razón? No, nuevamente. Cuando en un cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre fe y razón. Correcto Fabricio, correcto, correcto, correcto Luciano, correcto Daniel, ¿sí? Quiere decir que en un primer momento estaban unidas. Entonces yo podría decir que en un primer momento fe y razón estaban unidas. Eso pasa en un momento, inicialmente, ¿no? Entonces, cuando en cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre fe y razón, se siguió la ruptura entre fe y razón. Se da a entender que inicialmente fe y razón estaban unidas, estaban unidas. Pero dice que en cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura. Entonces, sería una ruptura. Fe por un lado y razón por otro lado. Ujú. Sería una ruptura. Dice, en virtud de, fíjese esta frase, fíjese esta frase. Esta frase, en virtud de, se utiliza para anunciar la causa, el factor de algo. Profesor, ese muchacho ingresó a la Universidad San Marcos en virtud del gran esfuerzo que hizo. Esa fue la causa del esfuerzo y el efecto de ingresar a la universidad. Entonces, en virtud de, estamos, indica que lo que va a seguir es la causa. Considerarse que la primera no debería ser contaminada por el elemento racional, eso sería la causa, en virtud de, porque esta frase es utilizada en los textos para anunciar la causa, ¿sí? La causa. Pero queda entender entonces que la ruptura sería la consecuencia. O sea, se dio la ruptura en virtud de algo, de una causa. Entonces la ruptura ya no es causa, sino es consecuencia. Entonces yo puedo decir que esta ruptura que se está manifestando sería consecuencia. Y esta ruptura, estamos, tiene una causa. Eso es lo que nos está diciendo el texto. No Luciano, no Luciano. Es como la ciencia y la religión, que actualmente tienen ideas opuestas. Pero el texto no habla de eso. No debo yo intervenir en lo que el texto dice. Lo que el texto dice es que lo que el texto da a entender es que la fe y la razón en un inicio estaban unidas y en un momento se dio la ruptura. Esa consecuencia se debe a una causa, en virtud de, y la causa sería esto de acá. Y la causa sería esto que voy a señalar entre corchetes.
en virtud de considerarse que la primera no debía ser contaminada por el elemento racional, en virtud de considerarse que la primera. ¿Y quién sería la primera? ¿A quién se refieren con la primera? La fe. La fe, la primera. En virtud de considerar que la fe no debía ser contaminada por el elemento racional, en virtud de considerarse. Y sigo, en virtud de considerarse quiere decir que la causa va a ser una idea, una consideración, un pensamiento, algo que se piensa. ¿Qué se pensaba? No contaminar, que la primera no debería ser contaminada por el elemento racional, no contaminar la fe. Entonces queda entender que en un inicio la fe y la razón estaban unidas. Surgió la idea de que no hay que contaminar la fe, y eso trajo como consecuencia, como resultado, la ruptura entre fe y razón. No hay que contaminar la fe, entonces se separó la fe y la razón. Ujú. Ahora, cuando en cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre fe y razón, y quiero que se fije esta coma, voy a señalar ahora, y esta coma que está acá. Hay varios tipos de comas, y las comas son importantes en la comprensión lectora. Una coma te puede alterar todo el texto. Por ejemplo, si yo digo liberarlo, pongo la palabra liberarlo, pongo la palabra no y la palabra matarlo, mire, ejemplo uno, ejemplo 2. Pongo el punto final y pongo una coma después de liberarlo y pongo otra coma después de no. Usted sabe que una coma implica una pequeñísima pausa. Entonces la uno debe leerse así, liberarlo y una pequeña pausa ahí y no matarlo. Liberarlo, no matarlo. Y en el ejemplo 2 liberarlo no, sin pausa, y ahí la pausa recién puede, después del no, matarlo. Liberarlo no, matarlo. O sea, no es lo mismo decir liberarlo, no matarlo, que decir liberarlo no, matarlo. Son mensajes distintos, a pesar de ser las mismas palabras y en el mismo orden. Con este ejemplo, te estoy diciendo que las comas son fundamentales. Existen en total 6 tipos de comas. Recuerde usted. Existen en total 6 tipos de comas. Y las comas son fundamentales. No se vaya usted a olvidar. Existen 6 tipos de comas. Y esta coma que está apareciendo ahora es una coma explicativa. Es una coma aclarativa. ¿Sí? Cuando en un cierto momento se manifestó en algunos autores una ruptura bastante completa entre la fe y la razón, y ahí viene la explicación. Oye, en virtud de considerarse que la primera no debería ser contenida por el elemento racional, y viene otra coma, es como si fuera un paréntesis ahí. Es como si hubiera un paréntesis. Es como si ahí se abriera un paréntesis y acá se cerrara el paréntesis. Y lo que está entre paréntesis se puede eliminar mentalmente para hacer más simple la lectura. Entonces, cuando en cierto momento se manifestó, esto en la línea uno, en algunos autores, una ruptura bastante completa entre fe y razón, se produjo. O sea, cuando se dio la ruptura, se produjo. Quiere decir que ahora la ruptura ya no es consecuencia, sino la ruptura ahora va a ser causa. Esa ruptura que fue consecuencia de la idea de no contaminar la fe, ahora va a ser causa. Y si hay causa, hay consecuencia. ¿Qué se produjo? La consecuencia es esta. Se produjo un hecho tan comprensible como paradójico. La consecuencia es ese hecho. Pero ¿cuál es ese hecho? Ese hecho
lo que se va a decir después de los dos puntos. Desligada de lo que estaba íntimamente vinculada a ella, la razón terminó por cobrar una completa autonomía. La autonomía es la consecuencia. A ver, Maricielo Nicole me dice, separada de la razón se volvió autónoma. Después se podría decir que la razón llegó a ser duda o a segundo plano cuando llegó la experiencia. ¿Y dónde dice eso en el texto, Maricielo? Ujú, pero todavía no estoy en esa zona. No, pero no habla de que llegó a ser duda. La cuestión de la duda, lo que estoy viendo, Maricielo. Dice, de esto último, a partir en gran parte la idea de razón en el curso del pensamiento moderno. Y cuando la idea de razón experimentó el proceso de desteologización, es decir, cuando se separó de la fe, la razón no ha sido ya comparada o contrastada a la fe, sino ha sido comparada, estamos con la experiencia, pero no dice que haya habido duda. Estoy tratando de ver de dónde dice, porque tú escribes, después se podría decir que la razón llegó a ser duda o a segundo plano cuando llegó la experiencia. No, el texto dice que después la razón fue contrastada, no a la fe, sino a otros elementos. Y el Fue principal comparada entonces. ha sido comparada, correcto, ha sido comparada, pero no dice que llegó a ser duda Disculpe. cuando llegó la experiencia. No dice que la experiencia llegó después. La experiencia siempre existe en el ser humano, sino que la razón antes se la comparaba a la fe. Pero cuando se desligó de la fe, cuando la fe se desligó de la razón fue comparada no con la fe, sino con otros elementos y dentro de estos con la experiencia. Pero eso lo hice después. Estoy en la primera parte, ¿sí? En la primera parte. Chévere, chévere. Entonces, la causa, el texto dice, se produjo, estoy en la tercera línea, se produjo un hecho tan comprensible como paradójico, como contradictorio. Desligada de lo que estaba íntimamente vinculada a ella, la razón terminó por cobrar una completa autonomía. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia de la ruptura? La consecuencia fue la autonomía total de la razón. Esa fue la consecuencia. Entonces, el proceso que el texto dice, ¿sí? Lo que el texto me da a entender que la fe y la razón en un inicio estaban unidas. Surgió una idea, no hay que contaminar la fe. Entonces se dio la ruptura de la fe y la razón. Fue esa consecuencia. Y esa consecuencia a la vez trajo otra consecuencia. Como se rompió la fe y la razón, consecuencia, la razón cobró autonomía. Y si la razón cobra autonomía, ya no se le compara con la fe, sino con otros elementos, dentro de estos la experiencia. Entonces, leer un texto, no es la lectura como normalmente lo hacemos nosotros cuando leemos una novela, ¿no? Un cuento, un periódico. Aquí tenemos que captar la estructura del texto. La estructura del texto. Entonces, ahora sí. La lectura, la lectura va a tener tres momentos. La lectura va a tener tres momentos. Imagínate, a ver, imagínate
que ya no hay el virus, la pandemia ya no existe. Se logró vencer la pandemia. Volvemos a las clases presenciales. Imagínate esa situación. Se vuelven a las clases presenciales. Chévere, bacán. Y hay reuniones sociales, todo vuelve a su normalidad. Entonces, a tu lado se sienta este joven. Se hacen amigos, hola, ¿cómo estás? Ujú. Y él te invita para ir al cine. Sí, amigo, amiga, ¿no? Te invito al cine. Dicen, hay una película buenaza, vamos a ver al cine. Te invita. Y tú le ibas a responder y en eso entra el profesor, están en clases presenciales. Y entonces, como está el profesor, tú ya no le hablas, sino le escribes tu respuesta. Y le escribes lo siguiente, ¿no? Mi papá está muy molesto hoy. Escucha el contexto, ¿ah? ¿Sí? Él te invita para ir al cine. Vamos al cine hoy. No, hay una película buena, yo te invito, vamos, vamos. Y tú le respondes en un papelito, "Sí, mi papá está muy molesto hoy". Te pregunto, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar? O sea, ¿qué le quieres decir a él realmente? Si quieres, puedes activar tu audio. Si quieres, puedes chatear, no hay problema. Correcto Milagros, no podrá ir. Que no podrá, correcto Armí, correcto Andrea, correcto Joel, ¿sí? Jesús Alemán, ¿no? Fabricio Diego, que no puede ir, que no podrá ir. Correcto Paul. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el primer momento de la lectura? El primer momento de la lectura es, hay un audio prendido, puede prender el audio y participar, pero no lo deje prendido, por favor. Entonces, este es el primer momento de la lectura. Se llama percepción. Homero Fernández Díaz, tú me dices, no hizo correctamente de las comas. No entiendo ese planteamiento. Homero Fernández, me escribes en el chat, no hizo correctamente de las comas. ¿Dónde debió ir la coma? No debió, ¿dónde exactamente? Mi papá está muy molesto. ¿Y dónde debió estar una coma ahí? ¿Mm? De repente, activa tu audio, si no, hijo, y responde. Acá es tal como lo plantea el texto, las comas y todo lo demás. Y expliqué, la estructura de este texto ya lo expliqué. Esta es la estructura del texto. Y acá no encuentro yo dónde poner la coma, porque la regla es que entre el sujeto y el predicado no hay comas. Mi papá, sujeto, está muy molesto hoy, no debe haber una coma. Punto. Y ahí está el punto. ¿Mm? Bien. A ver ahí. Entonces decimos lo siguiente. Sí, entonces decimos lo siguiente. Entonces, entonces, el primer momento de la lectura, como habíamos dicho, es esto, la percepción. Este es el primer momento de la lectura. ¿Sí? Este es el primer momento de la lectura, la percepción.
que él lea lo que se le ha escrito a las 12 de la noche en un sótano, sin electricidad, sin vela, nada que alumbre, lo que falla es la percepción. Ahora, imagínate que él lee así como está ahí, en un lugar donde hay mucha luz. Sí percibe, pero supongamos que el joven diga, no entiendo, ¿por qué me habla del papá? No entiendo. Sí percibe, el problema no es de percepción, ¿sí? Sino, ¿cuál será el problema? Sí percibe, pero no qué. Y él dice, oye, pero si yo le pregunto si puede ir al cine, ¿por qué me habla del papá? No capta el mensaje, no entiende. Entonces, el segundo momento, es la comprensión. Entonces, el primer momento de la lectura es la percepción y de ahí se da la comprensión. Y supongamos que él sí entiende el mensaje, percibe, comprende, pero se amarga. ¡Ah! Eso se llama ya reacción. Eso es los tres momentos de la lectura. Está volando, dice Ítalo. Ah, entonces, la lectura debe tener estos tres momentos: percibir, comprender y reaccionar. Ahora, al examen de admisión no le interesa la percepción, pues. No le interesa la reacción, profesor. Y si un muchacho no puede ver, una señorita no puede ver, es invidente, le dan un examen especial. Pero por regla general, no te van a poner un texto y te van a preguntar, ¿ves las letras? Alternativa A, mucho, B, poco, C, regular, D, borroso, y tú vas a marcar, no. Mira, al final voy a responder esa pregunta, hijita. Entonces, el primer momento de la lectura es la percepción, el segundo la comprensión y la tercera la reacción, pero no te van a hacer no te van a analizar a ti tu percepción, ni si te gustó, no te gustó, si te aburrió, no te aburrió la lectura. Lo que van a medir es la comprensión. Por ejemplo, van a analizar, van a analizar si usted captó el tema, si usted captó el mensaje, si usted captó la estructura. Eso es lo que se va a analizar. Entonces, lo que yo me voy a centrar es en la comprensión. Pero vamos a analizar el proceso. Esto era la percepción. Para eso tienes que tener en cuenta tu estado de la vista. ¿Sí? Anda un oculista si hay problemas de la vista, porque a veces ves borroso las letras, te esfuerza mucho y eso hace que te duele la cabeza. Entonces hay que ver bien el estado de la vista. Pues, en la percepción también entra la iluminación. Imagínate que vas a leer un texto en esta habitación. ¿Sí? Claro, ahí no lees para nada milagro. Se recomienda que tú leas en luz natural. Es lo más recomendable, según los especialistas. Profe, si leo en la noche, se recomienda que sea con luz blanca, pero la iluminación es parte de la percepción. La distancia también es otro elemento. Supongamos que hay una iluminación. El joven tiene un buen estado de la vista, pero está muy lejos, 2 kilómetros. ¿Qué vas a leer? Y también en la percepción entra el tamaño de las letras o las grafías. Una cosa es leer un texto así, que seguramente sí lo lee. Cusco, Cusco, en quechua sureño, Cusco, Cosco, pronunciado Cosco, Cosco, es una ciudad del sureste del Perú, ta, ta, ta. Pero otra cosa es leer así, otra cosa es leer así, y otra cosa es leer ahí. Entonces, el tamaño de las grafías sí importa. ¿Mm?
En la comprensión, en la comprensión de acá, ¿qué hay que captar? Que es diferente a la percepción. Hay que captar, por ejemplo, el tema del texto, el mensaje del texto, que no es lo mismo que el tema, las ideas implícitas o indirectas que no se plantean directamente, el propósito del texto, la estructura del texto, etcétera. Entonces, una cosa es percibir y otra cosa es comprender el texto. Ahora, para comprender el texto, ¿qué factores intervienen? Te voy a dar a que leas un texto. Quiero honestidad, quiero honradez, quiero integridad, quiero gente con valores. Te voy a hacer leer, te voy a presentar un texto, pero no quiero que recurras a internet, no quiero que recurras a diccionarios, sino contigo mismo. Fíjate el texto que está ahí. Lea el texto, por favor. Te pregunto con honestidad. Te pregunto con honestidad, con sinceridad. ¿Entiendes lo que lees? No. No, dice la señorita. No, profe. Oh, chévere, Son chévere. Ahora, palabras nuevas. No, profesor. la pregunta es, ¿por qué no Siendo entiendes? sincero, No, entiendo. No, profesor. profe. Oh, ja, ja, ja. Excelente, excelente. ¿Ves? Así. Profe, no le entiendo las palabras, no sé, son nuevos. Claro. Yo digo Ya. porque Dime, Maricielo, dime. es que son palabras nuevas, profesor, que capaz no entendemos, sinónimos de otras palabras. Ajá. Entonces, un factor para comprender, es que usted aumente su vocabulario. Ese va a ser un factor de comprensión lectora. La palabra remusgo, que dice acá en la parte inicial, no se olviden por favor ¿no? de apagar su micrófono. La palabra remusgo es viento, es un viento frío. Estamos, que se da tanto en el amanecer como en el atardecer, un viento frío. ¿Estamos? Entonces, el remusgo de la tarde, el viento frío de la tarde, sirgaba los pipos macrillos. Sirgar es arrastrar, arrastraba. El viento frío de la tarde arrastraba los pipos macribios. Y se llama así a ciertas aves, se llama así a aves viejas, aves longevas de Europa. Entonces, el viento frío de la tarde arrastraba aves viejas de Europa que planeaban al ras de la montaña, o sea, ¿no? En busca de migalas. Y las migalas son una especie de arañas, son una especie de arañas. Entonces, el viento frío de la tarde arrastraba ciertas aves que planeaban al ras de la montaña en busca de arañas. Entonces, si es que yo sé significado de palabras, obviamente voy a entender mejor el texto. Hay el mismo texto, pero ya estamos con las palabras cambiadas. El vientecillo fresco de la tarde arrastraba a las aves europeas longevas, viejas, ¿no? Que planeaban al ras de la montaña en busca de una especie de araña. Entonces, un factor importante en la comprensión lectora es que usted incremente su vocabulario. La otra semana, no esta, la otra semana,
estamos a obsequiar, porque eso no es parte de la Academia Pitágoras, sino es de mi persona, un vocabulario de algo de 800 palabras, que son las palabras que más vienen en los exámenes de admisión, que hay que ir aprendiéndosela. Si usted se logra aprender unas 5 palabras al día, por 6 días, que es una semana, sería 30 palabras a la semana. El mes tiene 4 semanas, serían 120 palabras al mes. Y si fueran 6 meses, serían 720 palabras. Pero si usted se aprende solo 5 palabras, ¿cuál es el problema de los muchachos? No, mejor mañana me aprendo ya 10. No, después, y así acumulan, y ahí no se aprenden. Pero si usted es metódico, sistemático, puede aprenderse unas 500, 600, 700 palabras nuevas, pero aprendiéndose 5 palabras diarias. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Entonces, en ese sentido, estimados alumnos, un factor para comprender el texto viene a ser justamente, estamos ir enriqueciendo nuestro léxico. Ahora, hay textos como este, donde no hay palabras difíciles. Dice así, conmigo por favor, yo leo en voz alta, usted mirando el texto. Es innegable y consta por el testimonio de los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven. Pues bien, todo lo que se mueve es movido por otro, ya que nada se mueve más que en cuanto está en potencia respecto a aquello para lo que se mueve. En cambio, mover requiere estar en acto, ya que mover no es otra cosa que hacer pasar algo de la potencia al acto. Y esto no puede hacerlo más que lo que está en acto. Fíjese el texto. No hay palabras muy difíciles, pero el texto en sí es un texto abstracto, enredado. Por ejemplo, este texto es de Santo Tomás de Aquino. Entonces, para textos que son enredados, ¿sí? Para textos que son abstractos, vamos a aplicar ciertas técnicas y ciertos métodos. Entonces, un factor para comprender el texto es el vocabulario. Y otro factor es la misma condición del texto. Hay textos mucho más sencillos y hay textos mucho más complejos. No hay de qué agradecer. Entonces, hay que entender bien esto acá. ¿Cuáles son los factores para comprender un texto? Primero, la riqueza lexical. Pero para tú comprender el texto, aparte de enriquecer tu vocabulario, debes aplicar un método de lectura. Yo hoy día te voy a sugerir un método. Tienes que aplicar técnicas de lectura, que es diferente a los métodos. Y obviamente también vas a tener que tener cultura general. Cultura general. Yo te voy a ayudar a que enriquezca tu vocabulario. Voy a enseñarte un método de lectura y en las clases voy a enseñarte técnicas de lectura. Cultura general no. Profesor, ¿por qué no? Porque eso te lo van a enseñar todos los cursos. Cuando tú aprendas geografía, geometría, química, historia, clase por clase, vas a aumentar tu cultura general. Y la cultura general es un factor para que también comprendas mejor el texto. Factores más, obviamente. Y el tercer momento de la lectura es la reacción, ¿no? Percepción, comprensión y reacción. En la reacción, si el texto te agrada, te gusta, te desagrada, te aburre, llora con el texto, o sea, eso ya es la parte de la reacción. Eso no importa el examen de admisión. Normalmente los textos que te ponen en el examen de admisión no son textos que te agradan, son textos de economía, textos de sociología, ¿sí? Entonces, esto tampoco voy a tomarlo en cuenta. ¿Cuál es el método general de lectura?
Vamos a ver acá. ¿Qué es lo que quiero que hagas? Este método general de lectura va a tener tres momentos. Primer momento es una lectura general. Segundo momento es una lectura analítica. Tercer momento es una síntesis. Recuerde los tres momentos. Repito, primer momento, la lectura general. Segundo momento, la lectura analítica. Tercer momento, la síntesis. Estamos, la lectura general, escúchame por favor, la lectura general, en este método general, debe ser rápida. Máximo debe durar 1 minuto. ¿Sí? Es una lectura rápida, ojo, pero muy atento, ¿ah?, a lo que dice el texto. Seguramente no vas a captar el mensaje del texto, ideas implícitas, no lo vas a captar. Entonces, profe, ¿para qué lo hago? ¿Para qué hago esta lectura general? Lo vas a hacer por dos motivos. Primer motivo, para activar conceptos previos. Los conceptos previos, el conocimiento previo que uno tiene que ayudar a entender el texto, no a tergiversarlo, no a decir cosas que el texto no dice, pero sí ayuda a entender el texto. Entonces, la lectura general ayuda a activar los conceptos previos que tú tengas. Y la segunda razón, y la más importante de todas, es que te vas a familiarizar con los conceptos del texto. Supongamos que es un texto que nunca has visto esos conceptos. Entonces, esta primera lectura te va a familiarizar, a aproximar al texto. El cerebro, y estoy hablando desde estudios científicos, como cualquier órgano, reacciona. Por ejemplo, si una aguja se insertara en mi brazo, alguien me pinchara con una aguja, mi brazo reaccionaría, ¡pum!, saliera de su lugar. Pues, ¿sabes por qué pincha? Y el brazo se retira. Es una reacción. Entonces, el cerebro también reacciona como cualquier órgano. No deja de ser un órgano, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si el cerebro se enfrenta a un concepto o a conceptos que no entiende? El cerebro se cierra, se bloquea. Muchos chicos dan el examen y dicen, el texto no entiendo, profe, no entiendo, se bloquean, ¿eh? Y cuando están regresando a casa en la Fuster, abren el examen y dicen, esta es la clave. Oye, si esto decía el texto, ¿por qué no lo entendí? Es que justamente no hicieron este método. De frente fueron al análisis. Y eso es un error. Primero tienes que hacer la lectura general rápida pero atenta. Por dos motivos. Uno, para activar conceptos previos. Y dos, para familiarizar. Cuando el cerebro ya está familiarizado, el cerebro mismo va a buscar estrategias, caminos para que comprender el texto. Entonces, es importante esto. Vas a hacer primero la lectura general, rápida pero atenta, pero lo vas a hacer, estamos justamente para activar tus conceptos y para familiarizarte con los conceptos en caso que no conocieras, nunca hayas visto ese tema, son conceptos que tú no has tratado. La segunda lectura es la lectura, pues, analítica, la que se hace parte por parte, la más lenta. Esto debe durar más o menos entre 3 a 6 minutos, mucho más lento, dependiendo del tipo de texto, obviamente, la lectura analítica. ¿Sí? Por ejemplo, este texto. Este es un fragmento, no es todo el texto, de el examen de admisión de San Marcos 2020, que se dio en el septiembre del 2019, el último antes de la pandemia. Léelo, por favor.
Me avisas, por favor, me avisas, listo, me dices. Por el chat me pones listo y yo ya sé que debo analizar. Fabián dice, listo. Listo, profe. ¿Listo? A ver, vamos, listo, listo ya. La lectura analítica, en primer lugar, se tiene que hacer por partes. Se recomienda que sea oración por oración, por partes. O sea, por ejemplo, acá, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Hasta ahí lo entiende. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de virus lentos, así, por partes. Ahora, pero cuando tú analices por partes, ¿sí? Ahora, por partes, ¿por qué? Esto es como la comida. Imagínate que tu enamorado o enamorada te prepara, tu enamorado o tu enamorada te prepara un sándwich en pan baguette. Te pregunto, ¿sabes cómo es el pan baguette, no? ¿Has visto pan baguette alguna vez? ¿Has probado pan baguette alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? ¿Han visto alguna vez el pan baguette? No. Un pan baguette es un pan largo, más o menos así, un pan largo. Un pan largo. Ahora, ¿qué pasaría si tu enamorado, tu enamorada, tu amigo, tu amiga parte el pan, lo abre y le va a poner, pues, de repente las carnecitas que a ti te gustan, un lomito, un asadito, chicharroncito, jamoncito, las zarzas que a ti te gustan y las cremitas que a ti te agradan. Panchuta, pan de Cusco, Jesús. Le echan esa carnecita al azar, lo que a ti te gusta, y te dice, abre la boca. Usted obediente, y él quiere introducir todo el sándwich, todo el pan a la vez. ¡Fua! Obviamente que te vas a atorar. ¿Te vas a atorar? Sí. Obvio, obvio, dice Alison. Pregunto, entonces, ¿qué sería mejor? ¿Comerlo todo o por tajadas? De repente, cortar esta tajada y probarlo. Cortar una siguiente tajada y probarlo. Claro, por parte, por tajada. Si no, te puedes atorar. Lo mismo sucede en el texto. Después de la lectura general, después de la lectura, estamos general, ¿qué se hace? Vas a hacerlo por partes, correcto. Pero debes hacerlo parte, estamos frontalidad, pero a la vez debes hacerlo relacionando las partes. Alguien que aprendió su chat y no, su micrófono no lo apaga, está tic, suena acá un momento. Recuerden, de prender y apagar. Después de participar se apaga. Entonces decimos, nadie sabe, dice la primera oración, qué origina la enfermedad del Alzheimer. Nadie. Algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de esos virulentos, pero relaciono. Si dice que nadie sabe, pregunto, ¿estos investigadores saben o no saben? ¿Qué dice usted? No, nuevamente, porque no solamente tienes que hacerlo por partes, sino tienes que relacionar.
El texto dice en la primera parte, nadie sabe cuál es la causa del Alzheimer, qué origina la enfermedad del Alzheimer. Ahora, algunos investigadores conjeturan que podría tratarse de esos virus lentos. Ah, pero los investigadores no saben, por lo tanto ellos hipotetizan que podrían ser virus lentos. Sin embargo, dice, hasta ahora no se ha identificado ninguno. Ninguno. ¿Quién sería ninguno? Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno. ¿Ningún qué? Sin embargo, hasta ahora no se ha identificado ninguno. Ningún virus lentos, ¿correcto? Refiriéndose a ellos. Así tiene que leer. Tiene que hacerlo por partes y tiene que hacerlo relacionando. Ahora dice el texto, cualquiera sea la causa, si son los virus lentos, si son otras causas, porque nadie sabe, los pacientes tienen carencia de la sustancia cerebral acetilcolina responsable de la comunicación entre neuronas. O sea, por parte relacionando y también razonando. No se vaya usted a olvidar. También lo tienes que hacer razonando. ¿Y qué es razonar? A partir de la información del texto, sacar una conclusión. Entonces, Paul Chacón me dice de que no importa de qué virus se trate. No, cuando el texto dice cualquiera sea la causa puede ser el virulentos, otros virus, puede ser que no sean virus. No dice, no sabemos la causa. Nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. No sabemos si son virus. Cualquiera sea la causa de la enfermedad Alzheimer, los pacientes tienen este síntoma o tienen este efecto, carencia de la sustancia cerebral acetilcolina. Ahora, lo que le estaba diciendo a ustedes es que tienes que analizar por partes, relacionando, pero también tienes que razonar. ¿Y qué razonar? Sacar una conclusión de la información del texto. Por ejemplo, de la primera parte, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Si nadie sabe, yo podría sacar una conclusión. Entonces, los peruanos, a ver, compléteme la idea. Si el texto dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer, entonces los peruanos, claro, no importa, no importa lo que provoque. Todos tienen el mismo síntoma, más que síntoma, el mismo efecto, porque la carencia de la sustancia cerebral acetilcolina no es un síntoma, es un efecto de la enfermedad. Cualquiera sea la causa de la enfermedad, los pacientes tienen esta condición, esto es lo que resulta, o sea, la causa, cualquiera que sea, va a traer esta consecuencia. Los pacientes de Alzheimer no van a tener acetilcolina en su cerebro. No, Isaac, no se conoce, lo que sí se conoce, dice, es que una causa
en los pacientes, no se conoce qué origina. O sea, la causa de la enfermedad no sabemos cuál es. Pero los que tienen la enfermedad carecen de acetilcolina. En su cerebro no hay acetilcolina, pero esa no es la causa de la enfermedad. No es un síntoma de la enfermedad. Esa es una característica de la enfermedad, por decirlo así. Una condición de la enfermedad. No tener esa sustancia. Pero ¿qué origina la enfermedad? Eso es lo que no se sabe. Pero lo que quiero que vean ustedes es que deben leerlo por partes, relacionando y razonando. Y para no salirnos del tema, escúcheme acá, por favor, dice, el razonar es, a partir de lo que dice el texto, de la información textual, voy a sacar una conclusión. Entonces, si el texto dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer, nadie, fíjese esta para nadie, entonces yo podría decir, los peruanos, ¿qué puede decir? Los peruanos, compléteme la idea, por favor. Si el texto dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. ¿Cuál sería la conclusión que yo saco de esa información? Si nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer, entonces yo puedo decir, los peruanos, hoy no me están escribiendo en el chat ya. Entonces los peruanos no saben, correcto, milagros. Excelente, hija. Entonces los peruanos no saben la causa la causa del Alzheimer, de la enfermedad llamada Alzheimer. Entonces, esto es razonar. Y así vas a ir leyendo por partes, relacionando y razonando hasta que termines el texto. Una vez que termines el texto, viene la tercera parte, la síntesis del texto. Profe, Dime, hijita, dime, disculpe una pregunta. dime, hija. ¿Por qué si dice nadie sabe, usted especifica nada más que son los peruanos? Y si a la hora de concluirlo, las personas que capaz lo leen sacan la conclusión de que solo los peruanos no saben, porque eso da a entender. Ah, yo no he dicho, la conclusión no es solo los peruanos no saben. No, pero como está escrito ahí, Claro, acá dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer. Si nadie sabe, los peruanos no saben, los chilenos no saben, los ecuatorianos no saben, mis amigos no saben. Esa es la conclusión. Pero decir, no es lo mismo decir los peruanos, o sea, si nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer, conclusión, los peruanos no saben. Si hubiera dicho solo los peruanos no saben, ahí sí sería un error. Si yo le pusiera solo los Profesor, peruanos, dime, ese sería entonces un ejemplo particular. claro, de una conclusión general podemos derivar a conclusiones particulares. Estamos haciendo una deducción. La inducción más bien es de lo particular a lo general. En este caso, si yo digo, por ejemplo, todo perro, por decir, es amigable. Profesor, yo no estoy de acuerdo, un perro me mordió. Estamos hablando, es que nosotros no hablamos de cuestiones personales que te haya pasado, sino de lo que dice el texto. Si el texto dice todo perro es amigable, entonces la conclusión que usted puede sacar es que
los perros labradores también son amigables. Claro, involucra a todas las razas. Claro, porque dice todo perro. Entonces, esta sería la premisa y esta sería la conclusión. Los perros labradores también son amigables. Entonces, si el texto dice, nadie sabe qué origina la enfermedad de Alzheimer, entonces, como conclusión, los peruanos no saben. Los alemanes, las personas de Alemania tampoco saben, porque nadie sabe. Pero yo no he dicho solamente los peruanos no saben, porque ahí sí sería un error del razonamiento. Ok, gracias. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso, la idea es esa. Entonces, la idea es que después del análisis, por parte relacionando y razonando, vamos a llegar a sacar la síntesis. Miren, chicos. A ver, a ver. Cuando uno razona hay que tener muchísimo cuidado. Escúchame, y está bien esto que estás planteando, hijita, ¿no? No he visto quién eres porque como estoy con la presentación en PowerPoint, no veo quién me está hablando, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a ver. Maricielo. Maricielo. Hola, Maricielo, ¿cómo estás, hijita? A ver, yo voy a poner un ejemplo y quiero que me razone, ¿sí? Voy a poner las premisas, es decir, las ideas en las que se tienen que basar, premisas, ideas que uno se basa. Si yo digo, por ejemplo, estamos lo siguiente, a ver, el gato es felino, come carne. El tigre es felino, come carne. El puma es felino, come carne. El león es felino, come carne. El jaguar es felino, come carne. Entonces, si yo tengo estas ideas como premisa, el gato es felino, come carne, el tigre es felino, come carne, el puma es felino, come carne, el león es felino, come carne, el jaguar es felino, come carne. Pregunto, ¿a qué conclusión podría llegar? ¿Cuál sería la conclusión? Ya tengo la respuesta de Milagro Sánchez, de Samantha. ¿Pueden decírmelo, por favor? Que María. todo felino come carne. Me están escribiendo y me lo está hablando el joven, profesor. Entonces, todo. Carne. No le escuché, hijita, se interrumpió. Repítelo, por favor. Nos comen carne. ¿Comen carne? Los felinos, todos los felinos comen carne. Esta conclusión es incorrecta. Esta conclusión es incorrecta. Que todos los felinos son carnívoros, comen carne. ¿Por qué? Sí. Cuando alguien razona, escúchenme por favor, cuando alguien hace un razonamiento, los razonamientos pueden ser correctos o pueden ser incorrectos. Los incorrectos pueden ser los que son evidentemente incorrectos, y hay los que son aparentemente correctos, pero son incorrectos, ¿ah? Pero aparentan ser correctos. Estos razonamientos incorrectos, pero que aparentan estar bien, tienen el nombre de falacias. ¿Por qué es erróneo esto? A ver, escúchame bien, por favor. Si un caballero acá se enamora perdidamente de una chica, escúchame bien, ¿ah? Y la chica, pues, está con él, pero después lo engaña, ¿no? Y él se da cuenta, sufre, termina con ella, pero como el tiempo lo cura todo, después de un tiempo se vuelve a enamorar.
La segunda, ¿no? La segunda chica está con una segunda chica, pero la segunda chica también lo engaña. Él también sufre, no hay. Tercera vez que se enamora, lo mismo. Cuarta vez, conoce a 5 chicas y las 5 chicas les ha engañado. Y él llega a la conclusión. Todas las chicas son infieles. Pregunto, y sin bromas, ¿ah? Sin bromas, o sea, no toco chacota, no quiero que haya machismo, ¿no? O esas discusiones, estamos bizantinas. Él llega al consejo de que todas las chicas son infieles. Pregunto, ¿sería una correcta conclusión? No, No, no. falacia no es lo mismo que mentira, Milagro. Falacia no es lo mismo que mentira. Mentir es un hecho que no corresponde con la realidad. Falacia es falso razonamiento que parece correcto. Incorrecto razonamiento. Aparenta ser real o verdadero. Pero no es correcto que él diga que todas las chicas son infieles. Porque por 5 chicas que conoció, no puede decir que todas son así. Estaría generalizando de manera incorrecta. Esa falacia recibe el nombre de la falsa generalización. Uno puede generalizar, pero hay reglas para generalizar en la lógica. No puedes generalizar por generalizar. Entonces, en este caso, tú también, por 5 felinos que comen carne, el gato es felino, come carne, el tigre felino come carne, el puma es felino, come el león es felino. Por 5 felinos tú no puedes decir todos los felinos comen carne. Estarías cometiendo el mismo error de ese joven. Entonces, ¿qué quiero demostrar? En mis clases, yo te voy a ayudar a relacionar, a razonar, te voy a enseñar técnicas y te voy a decir que tengas mucho cuidado en no cometer, por ejemplo, en el razonamiento, falacias. Falacias. Maricielo dice, pero desde su perspectiva lo es, correcto, pero no estamos hablando acá, o sea, sacar una conclusión no es dar tu opinión. O sea, cuando yo digo de la información del texto, saquen una conclusión, no estoy diciendo da tu opinión, sino la conclusión es un procedimiento lógico, objetivo. Si el texto dice que nadie sabe, los peruanos no saben, los chinos no saben. No es mi opinión, es a partir del texto. Entonces, cada uno, pero para mí no, para mí sí, es mi opinión. No, el examen de admisión no pide que marques lo que tú opines, sino te dan un texto y a partir de lo que dice el texto, de manera objetiva, no lo que a ti te parece, lo que tú sientes, no. ¿Cuál es una conclusión objetiva? Y recién ahí, recién ahí, se va a derivar. Hay un audio prendido, por favor. No, no tanto. Hay un audio Pero, prendido, por favor. o sea, yo de mí mismo ya tengo que desarrollar otras preguntas también. Waldir, Así, pero tu como audio voy a está comprar prendido. folletos, no es... Waldir, Profe, disculpa, no me doy Ya, cuenta. listo, hay que estar atento. Eso es lo que yo. ¿Sí? Entonces, Disculpe, después de disculpe. hacer el análisis del texto, viene la síntesis. Y la síntesis es solamente con 2 preguntas. Vas a preguntar, ¿de qué trata el texto? O ¿de quién trata el texto? O ¿de quién trata el texto? Y la respuesta debe ser el tema del texto. Y después recién viene una segunda pregunta. Una vez que hayes el tema, porque este texto trata sobre la ruptura de la fe y la razón, este texto trata sobre, el Alzheimer, vas a preguntar, ¿qué se dice del tema, principalmente como resumen? ¿Qué se dice del Alzheimer? ¿Qué se dice de la ruptura entre fe y razón? ¿Qué se dice de la fotosíntesis? O sea, una vez que hayes el tema, vas a hallar lo que se llama la idea principal. Este es el método que quiero que apliquen. Este es el método general de lectura. Un ejemplito, ¿sí?
Ya no nos alcanza tiempo porque han estado preguntando. Estamos, no es que esté mal preguntar, pero a veces se extienden los tiempos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento. Eso dice la primera oración. Y analízalo bien. La filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento. Todo lo demás, entonces, yo podría decir entonces que la biología aspira al conocimiento. Porque dice todos los demás estudios, y todos los demás estudios aspiran al conocimiento. O sea, la biología también aspira al conocimiento, por ejemplo. No digo solo la biología aspira al conocimiento, no, pero la biología, de acuerdo al texto, también aspira al conocimiento. La lingüística también aspira al conocimiento, porque todos los demás estudios también aspiran a eso. Y sigo analizando, la filosofía, como todos los demás estudios, aspira primordialmente al conocimiento, y esta palabra la tienes que analizar. Primordialmente significa principalmente, fundamentalmente. La filosofía aspira primordialmente, principalmente, fundamentalmente al conocimiento. Entonces, ¿qué puedo entender? Es como si una chica viniera con, de repente, un joven de la mano, está caminando por la vereda. Y en sentido opuesto, pero por la misma vereda, viene la tía y la madrina. Pucha, ya no hay tiempo para soltarlo. Y la madrina y la tía pasan por ellos. Hola, y entonces tú, ¿no? La chica muy educada. Hola, madrina, hola, tía. Y la tía de repente era chismosaza. Y pregunta, hola, hijita, ¿y no nos vas a presentar? ¿No nos vas a presentar? Claro que sí, tía, claro que sí, madrina. Les presento, mira, es una bromita nomás, pero para que entiendas el ejemplo. Dice, les presento a mi principal enamorado, a mi primordial enamorado. Pregunto, ¿qué se puede entender? Usted es la tía, dice. Les presento a mi Que de todos los principal, enamorados que tienen, eres el Que principal. tiene claro, claro, excelente, excelente, que tiene varios enamorados y ese es el principal y los otros son secundarios. Entonces, aplique eso mismo acá. La filosofía, esta coma que está acá, estas comas que están acá, indica que esto que está poniendo entre paréntesis se puede eliminar momentáneamente. La filosofía aspira primordialmente al conocimiento. Queda entender que la filosofía tiene un solo objetivo, el conocimiento nada más. No, yo puedo entender que la filosofía tiene varios conocimientos. No, la filosofía tiene varios objetivos, varias metas. ¿A qué aspira? Y el texto dice, aspira principalmente al conocimiento, primordialmente al conocimiento. O sea, yo debo entender que la filosofía tiene varios objetivos. El más importante de los objetivos es el conocimiento. Pero existen otros objetivos de la filosofía, pero que son secundarios. Ah, profesor, así debo analizar, sí. Y así termina usted de analizar el texto, razonando, relacionando, y después pregunta, ¿de qué trata el texto? ¿Y cuál es el mensaje sobre el tema que me quieren dar? ¿Sí? Bien, chicos, siendo las 11:08, ya me pasé 2 minutos, 3 minutos. ¿Sí? ¿Han entendido el método? ¿Puedo dejar de presentar, por favor? ¿Han entendido el Sí, método? profe, se entendió. Excelente. Este método hay que practicarlo. ¿Ya? Hay que practicarlo. Estamos y volvemos, estamos... Claro, lo que pasa es que hay varios tipos de lectura. Claro, porque aquí me preguntan, me dicen, profe, es una lectura así. Lo que pasa es que estamos, hay lecturas recreativas, por ejemplo, a veces me gusta una novela y yo en las noches leo, ¿no? 20 minutos, pero no lo analizo tan profundamente, sino en mi mente para recrearme. Hay lecturas para buscar un dato, quiero buscar una fecha, lo paso rápido para buscar la fecha, pero esta lectura se llama lectura, estamos analítica sintética. Es para un análisis profundo para el examen de admisión. Muchas gracias, chicos, muchas gracias, chicas. Estamos un abrazo a todos ustedes, ¿ya? Entren a dar examen. Sí se les he explicado la operadora académica,
pero hay un examen que se toma todos los días, en todos los cursos. Y deben entrar, estamos a dar el examen, por favor. Deben entrar a dar el examen. Repito, es importante que usted estamos de ese examen. Ahorita le voy a escribir el link para que ustedes puedan entrar. Maricielo Nicole, bendiciones para ti, hijita, más bien. Ahí está para que entren, por favor, al link. Entren a dar el examen, chicos. ¿Ya? Es obligatorio, por favor, que entren a dar. Terminan de dar el examen y ya se pueden retirar. Un abrazo, chicos. Cuídense. Yo estoy acá para cualquier consulta. ¿Qué libros nos recomienda leer? A ver, en los libros que les recomiendo leer para el curso, o sea, para aprender la teoría, está el libro, pues, Propedéutica de Razonamiento Verbal. ¿Sí? Estamos, con ese título lo van a encontrar, Propedéutica de Razonamiento Verbal. O pueden encontrar también Actitud Verbal de Jovic, J-O-V-I-C, Jovic, de Jovic. ¿Sí? No se vayan ustedes a olvidar, ¿ya? Eh, pero si son libros para que ustedes, ¿qué tipo de texto viene? Les recomiendo que lean, por ejemplo, El Mundo de Sofía, Gardner, El Mundo de Sofía de Gardner. Sí, es un libro sobre historia y filosofía de manera simple, para que cuando te enfrentes a los textos más difíciles de examen de admisión, que son los textos filosóficos, tu mente ya esté familiarizado. También trates de resolver, como dice Jesús, los exámenes pasados de San Marcos. Eso te va a ayudar bastante también. Y chicos, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y yo sigo acá hasta que ustedes terminen el examen. Correcto, gracias. Sí, terminan y se pueden retirar, no hay problema. Chévere. Este examen es para medir cómo están ustedes, nada más todavía. Gracias. Vamos, hay que seguir, vamos. Chévere. Nos vemos, cuídense, a estudiar. Profe, Dime.
Nos vemos chicos. Bueno, gracias. Bendiciones. Nos vemos a todos, ¿ya? 11:15. Voy a dar hasta las 11:20 para que terminen su examen. Ya los que no han terminado. Hasta las 11:20 se cierra el examen. Nos vemos, cuídense, cuídate Maricielo, Jesús, Ar- somos Armic, Ítalo, etcétera. Todos, absolutamente a todos. No, profe. Gracias. Nos vemos, cuídense.